Vamos a hablar sobre el tema internacional. Gran Bretaña va a reconocería, vamos a ponerlo en condicional, pero ese detalle reconocería al Estado palestino, y ese detalle lo vamos a tener en unos segundos porque ya lo tenemos en interno en el coloquio de los jueves a nuestro amigo el embajador Juan Álvarez Vita, además historiador y lingüista y docente universitario, que le permite estar en actividad. La docencia universitaria es extraordinaria por el contacto de profesionales con experiencia, como el caso del embajador, para activar siempre el conocimiento y la transmisión, sobre todo de la experiencia, en este caso de nuestro invitado de los jueves, en lo que hemos llamado el coloquio, el embajador Juan Álvarez Vita. Ya está, ya lo tenemos. Le damos la bienvenida. Bienvenida, embajador. Bienvenido al coloquio de los jueves, coloquio con Juan. Bienvenido, embajador. Muy buenos días, Néstor, y muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo con los usos horarios de quienes nos están siguiendo el día de hoy. Pues muy interesante para mí también tener estas conversaciones, estos coloquios con un periodista del gran quilate que tiene Néstor Becerra. Así que a la disposición, muy También, apreciado, Néstor. también hacemos un poco de docencia, creo, embajador, porque estas conversaciones nos permiten activar de manera permanente, y lo digo como comunicador, los conocimientos que podamos tener y ponernos en el lugar del ciudadano televidente, ¿no? Cuáles son las interrogantes que podían darse en los temas que vamos a tratar. Y son varios temas, embajador. Creo que el primero tiene que ver con la homilía extraordinaria. Muchos dicen que ese es el mensaje presidencial, ese es el mensaje de 28 de julio del cardenal Carlos Castillo. Han sido 8 minutos de, de información también, y de cómo tiene que manejarse el gobierno. ¿Usted coincide, embajador, con la homilía del cardenal Carlos Castillo en lo que se refiere a la defensa del ciudadano de a pie, que es esencialmente el mensaje principal de la homilía del 28? Bueno, yo creo que hay que situar en su punto medio cualquier apreciación que se pueda tener sobre la homilía del cardenal peruano. Eh, Me refiero concretamente al cardenal Carlos Castillo, ¿no? Yo pienso en términos generales que la homilía ha estado encuadrada en dos aspectos. Desde hace muchos años ha habido una evolución en la Iglesia Católica Romana en el sentido de tomar conciencia y preocupación por los problemas sociales que existen en todos los países del mundo. Y esto es ya una cuestión, digamos, centenaria en su parte más moderna, en una institución milenaria como es la Iglesia Romana. Entonces, yo creo que no debe extrañar, ya hace muchísimos años que en los mensajes con motivo del 28 de julio es natural que se aborden no solamente cuestiones religiosas, teológicas, sino también el aspecto de la situación social por la que vive un país. En este sentido, es una homilía que ha tenido varias fases. Una, la parte histórica de rememorar el Te Deum, que es una de las tradiciones republicanas más antiguas, porque se remonta a 1821, después de la proclamación de la independencia que San Martín hace desde uno de los balcones del Cabildo Metropolitano. Se va a la iglesia catedral para celebrar una misa y un Te Deum, es decir, una oración, un cántico de agradecimiento a Dios. Y es una tradición que ha sido
mantenida hasta el día de hoy. Naturalmente, cuando el cardenal abordó cuestiones de carácter histórico, hizo un recuento de la historia peruana desde el momento de la independencia. Ahí, bueno, desde el punto de vista histórico podríamos decir pues que ha hecho un balance bastante equilibrado. Podría decirse que podría haber abordado también otros puntos, ¿no? Como fue el de sectores de la iglesia peruana que no estaban a favor de la independencia. Y eso creo que también es un lado que se debe mostrar. La independencia no fue un fenómeno de cánticos y de saltos de alegría, sino fueron momentos muy difíciles en historia peruana, sumamente complicados. Nos hemos ido acostumbrando, como en todos los países siempre hay una aureola de mitos que se mezclan con realidades, pero lo cierto es que hubo muchas tensiones. Las relaciones entre el Estado peruano y la Iglesia no siempre fueron tan parejas como podría decirse por lo menos, ¿no? Sino también hubo situaciones complejas, ¿no? Hubo sacerdotes que en aquella época participaban muchísimo en el gobierno civil, miembros del Parlamento que fueron religiosos. El cardenal me mencionó a Luna Pizarro y la labor que cumplió él. Pero bueno, para una homilía tampoco no podríamos pedir que fuera toda una clase de asuntos históricos, pero no podríamos dejar de recordar también que hubo un sacerdote ahí en los primeros años de la República, Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Que tenía actitudes muy contrarias en algunos puntos a la disciplina eclesiástica. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hizo referencias, sí, a la democracia, hizo referencias a la corrupción. No son problemas exclusivos del Perú. La corrupción existe en todas partes, la he visto en todos los países y la hay. Sin que uno viaje hacia el exterior, sino hoy día siguiendo todos los medios de comunicación puede ver que esto es un flagelo enorme. Yo diría que en medio de las cosas también la homilía es esperada por los medios políticos peruanos, ya sea para referirse a favor o en contra, ¿no? Como toda persona, el cardenal suscita simpatías políticas de algunos y en otros casos no. Entonces esto se ha reflejado también en los medios de comunicación. Pero yo creo que el cardenal Castillo, al igual que cualquier peruano, tiene derecho a expresarse, a emitir su opinión, y en este caso, pues, lo ha hecho con claridad, con valentía, y debemos acostumbrarnos también a que los líderes de los diferentes credos religiosos puedan expresarse con toda libertad aquí en el Perú. Sí, y nos quedamos con dos frases para el comentario, embajador, de la homilía del cardenal, cuando dice: el pueblo exige sus derechos, sus justos reclamos, como la necesidad de amparo ante el asesinato y la extorsión, un tema de actualidad y que está golpeando más al Perú que otros países. Y el otro tema es cuando se refiere a la anarquía. Dice: es el resultado de acciones que eliminan la vocación de servicio y toman acciones sin justicia ni moral. Mensaje directo a los gobernantes, embajador.
Sí, estas son dos frases que tengo que felicitar aquí a nuestro periodista porque son muy precisas y creo que ponen el, en el punto exacto de lo que sería imposible obviar. Yo creo, yo respondería a esta inquietud con una pregunta. ¿Hay algún peruano que pueda desmentir al señor cardenal cuando se ha referido a los asesinatos, a las extorsiones, a los sicariatos, a las irresponsabilidades que hay en ese sentido? Yo pregunto si algún peruano podría decir que eso no es verdad. Todos los días los peruanos desayunamos con noticias que son todas negativas. Es cierto que en algunos casos se pierde el equilibrio y se ven solo aspectos malos, cuando el Perú también tiene muchas cosas buenas que están ocurriendo. Pero que hay asesinatos, que hay sicariatos, que hay extorsión, que hay inseguridad pública, pues eso es algo que lo percibimos todos los días y yo creo que se requiere mucho mayor acción por parte del gobierno, por parte de todos los gobiernos, por parte de todas las autoridades, porque la responsabilidad no puede centrarse tan solo en uno de los poderes, ¿no? Sino que está también concentrado, sí, está concentrada esa responsabilidad en el Congreso, que debe dar leyes que efectivamente luchen contra la corrupción, luchen contra la inseguridad, por el Ejecutivo, que también tiene su campo de acción en este sentido, y también lo que se refiere al Poder Judicial, que hace en algunos casos esfuerzos para poder sacar las sentencias de una manera más favorable, que signifiquen un acuerdo con la legislación vigente. Los jueces deben cumplir con la ley, pero los jueces no hacen las leyes. Entonces aquí tenemos que hacer un consenso y llegar a sacar al país del asentamiento en el que realmente nos encontramos en este momento. La mención a la anarquía, yo vuelvo a preguntar, ¿algún peruano podría decir que no hay una anarquía en este momento? Y que esos resultados van contra la justicia, van contra la moral, van contra la ética, o estamos equivocados con eso. Entonces, en este contexto de la conmemoración de la independencia, creo que debería ser un momento de reflexión también para todos los peruanos. No solamente concentrarnos en el mensaje presidencial, no solamente concentrarnos en el desfile militar, que naturalmente son momentos también de esparcimiento para la población. Los juegos de fuegos artificiales que se han hecho con esta ocasión han sido realmente extraordinarios para una ciudad como Lima, pero creo que faltaría un momento de reflexión, de serenidad para todos los peruanos, para hacer efectiva ese conjunto de ideales que se dice animaron a la proclamación de la independencia, ¿no? De lo contrario, tendremos año tras año el mismo ritual, la misma Exactamente. misa de la catedral, el Te Deum Mm, y nada más. Pero sí, totalmente. creo que debemos sacar enseñanzas de Sí, todo esto. y este pedido de reflexión que no solamente debe terminar inmediatamente después del mensaje presidencial, porque queremos tocar ese tema, embajador, el mensaje presidencial, el último de Dina Boluarte, porque también ha habido, como siempre en todos los mensajes presidenciales, ¿no? Le faltó tal cosa,
omitió tal noticia, y en el caso puntual de este mensaje presidencial, más son las críticas que los aciertos. Por lo menos quien habla no ha tenido oportunidad de tener información, salvo los sesgos de algunos diarios con respecto al mensaje presidencial, pero el peruano de a pie entendemos que no está satisfecho, y han habido algunos temas que quisiéramos que en su condición de diplomático nos pueda dar mayor luces. Dina Boluarte ha hablado de estados fallidos con respecto a Venezuela, a Nicaragua y a Bolivia, por el tema de la situación política de cada uno de estos países. ¿Cómo queda ahí Cancillería? Se ha hablado también ella de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. ¿Qué lectura darle a estas expresiones que está dando como resultado ya en Bolivia la propuesta de romper relaciones diplomáticas con nuestro país? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve los ojos del diplomático a esta situación creada en expresiones del mensaje presidencial de Dina Boluarte, embajador? Bueno, yo al igual que muchos peruanos estuvimos siguiendo el mensaje presidencial con mucha atención, y yo iba también comparando con el texto que había sido distribuido previamente a la ciudadanía, ¿no? Y noté en algunos momentos que había algunas supresiones, algunos cambios, pero bueno, eso es normal, ¿no? El texto es preparado por un equipo de funcionarios de distintos ministerios que al final elaboran ese texto. Tenemos la impresión, sobre todo basado en mensajes anteriores, que estos mensajes son demasiado largos, ¿no? Pero también hay que reconocer pues que lo que el presidente tendría que informar cada año cada vez es mayor. Yo recuerdo que el presidente Fernando Belaúnde Terry tenía una extraordinaria memoria y él no leía el mensaje presidencial. Y con evidente intención política llegó a establecerse además que el mensaje debía ser un mensaje presentado por escrito y leído. Así figura en la Constitución actual. Entonces, aquella flexibilidad que podía existir tiempo atrás desapareció. Entonces, ahora el mensaje tiene que ser, como ya lo dije, escrito y preparado. Entonces, eso también tiene sus ventajas, ¿no? Poder seguir, como lo hacía yo, el texto cuando vienen las apreciaciones sobre los estados fallidos que fueron para Venezuela, Nicaragua, Bolivia y también Cuba, ¿no? Me sorprendió porque no encajaban mucho en el contexto de los párrafos que se estaban leyendo, y comparando con el texto escrito vi que eso había sido fruto de una expresión producida en aquel momento, es decir, una improvisación. Hay algunos periodistas que dijeron que eso fue una reacción porque grupos que se dice que son izquierdistas estaban interrumpiendo, disturbando en la exposición del mensaje, y que fue un exabrupto que la señora presidenta tuvo. Bueno, podría ser así, pero lo contrario es que las reacciones internacionales han estado, hasta donde yo he podido seguir el tema, principalmente por parte de Bolivia. El vicecanciller hizo declaraciones a la prensa diciendo que Bolivia rechazaba
que Bolivia no podía aceptar las calificaciones de Estado fallido. También he leído artículos de periodistas, declaraciones también que han hecho por la televisión, y si nos atenemos a lo que la Real Academia de la Lengua Española señala en su diccionario, pues aquí tenemos como acepciones: frustrado, sin efecto. La segunda acepción es quebrado o sin crédito, algo que no se puede cobrar. Entonces, habría que ver qué es lo que la señora Boluarte quiso decir al referirse a estados fallidos, ¿no? Se refiere a un estado que no puede pagar sus deudas, se refiere a que son estados frustrados en su esencia. Bueno, yo creo que eso sería un poco de difícil aceptación para referirse a los países que la señora Boluarte mencionó ahí. Hay un casi consenso universal que con mucha pena podríamos decir que hay estados africanos que están en esa situación, que aquí en América tenemos el caso de Haití, pero no Claro, es por ejemplo. lo mismo que referirnos a Venezuela, a Cuba, a Bolivia, ¿no? Que pueden tener crisis que esperemos que sean pasajeras, ¿no? Nadie podría desear que seres humanos que viven en otro país pasen pues por las situaciones en las que el pueblo haitiano vive, por citar un ejemplo, ¿no? Correcto. Pero lo concreto es que a mí me había sorprendido porque se supone que los ministros de Estado peruanos habrían dado su consentimiento, su aprobación, porque la misma prensa señaló que que el texto del discurso había sido aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces dije, aquí algo extraño tiene que haber pasado, y efectivamente pues ha quedado claro que eso fue una decisión del momento de la señora presidenta. Hay trabajo para la diplomacia, para Torre Tagle con respecto a este tema que lo vamos a ir conociendo seguramente en los próximos días para el comentario posterior también, embajador. Y hay otro tema del tema internacional, en el ámbito internacional, que tiene que ver con el Estado palestino. La noticia, embajador, para su comentario, usted es especialista en derechos humanos y lo que está en juego en Palestina, muchos coinciden en que tiene que ver mucho con derechos humanos. Y Gran Bretaña ha anunciado que reconocería al Estado de Palestina, al igual que el anuncio que hizo Francia a través del presidente Macron. ¿Cuál es el comentario sobre esta decisión de Gran Bretaña, que se supone es uno de los socios de los Estados Unidos? Bueno, efectivamente, pues es un aliado poderoso que los Estados Unidos tienen, pero también aquí hay que recordar que ya el Parlamento británico había expresado su opinión de que Gran Bretaña debía reconocer al Estado palestino. Y el Ejecutivo, el primer ministro británico, hace meses ya había considerado que, bueno, que se buscaría un momento oportuno para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que la forma como lo ha expresado el primer ministro británico, de que reconocería así en condicional, sujeto a que Israel acepte un alto al fuego, yo creo que es simplemente una fórmula para suavizar el impacto que su declaración pueda tener. Yo pienso que la decisión británica ya está tomada en el sentido de reconocer al Estado palestino. Por otra parte, este movimiento que se está
presentando en los países occidentales, ¿no? No es aislado. España también ha reconocido, hay otros países europeos que han hecho lo mismo. Entonces, el mayor, número de países occidentales se está inclinando para un reconocimiento del Estado palestino. Y en contra de lo que se suele pensar que es algo simbólico, pues no lo es tanto, porque si no es un Estado reconocido y dentro del sistema de las Naciones Unidas, el reconocimiento total lo obtiene cuando no hay oposición del Consejo de Seguridad. Entonces ahí no podemos olvidar que Estados Unidos tiene la facultad de vetar, al igual que los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero de los otros miembros de seguridad, si se sometiera a una votación, entonces tendríamos que Francia ya ha anunciado su voto, su posición a favor de reconocer el Estado palestino. Gran Bretaña, que acabamos de referirnos a ellas, estaría China, la Unión Soviética, por el lapsus, de Rusia, la Federación Rusa. Entonces, tendríamos que el único voto en contra que pudiera haber sería pues, el de Estados Unidos, con lo cual Palestina no obtendría nunca el reconocimiento de Estado. ¿Qué consecuencias tiene esto? Por ejemplo, Palestina no puede accionar en la Corte Internacional de Justicia de la Haya porque no es un Estado pleno reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, lo que se conseguirá es que en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, se vote y mayoritariamente por reconocer al Estado palestino, pero mientras que tengamos esa situación de que por un solo veto, se impida que un Estado pueda tener un reconocimiento o se impida que en general el Consejo de Seguridad pueda intervenir, pues esto reafirma mi criterio de que se necesita hacer una reforma en la Carta de las Naciones Unidas para equilibrar de alguna manera, porque no puede ser que un solo país tenga en sus manos pues prácticamente el destino del mundo. Y hoy día el planeta cada día es más pequeño y todos los seres humanos dependemos de la voluntad prácticamente de una sola persona, ¿no? Que en el fondo es quien dirige las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Entonces, lo concreto es que el caso de Palestina va ganando terreno a favor de Palestina. Esto es indudable. ¿Y esto a qué se debe? ¿No? Que el mundo tiene en su memoria que no se pueden tolerar situaciones como las que se vivieron hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que ocurrió con el holocausto judío. Bueno, es cierto que hubo otros grupos también perseguidos y que terminaron sus vidas en los campos de concentración, pero como lo señalaba hace pocos días un ex primer ministro israelí, se está viendo un nuevo campo de concentración y enorme, y se refería a la franja de Gaza. Entonces yo creo que cualquier paso en el sentido de equilibrar una situación en la que la población civil de la franja de Gaza está sufriendo, no diré solamente los horrores de la guerra, sino también una persecución inhumana, una persecución que consiste en dejar que muchas personas
niños, adultos, jóvenes o quien fuere tengan que estar muriendo de hambre, ¿no? Eso es un, un crimen condenado por todos los instrumentos internacionales que pueda haber. Entonces, defender una situación así que vulnera los derechos humanos colectivos de la población palestina es realmente inadmisible, como fue también inadmisible en su momento la persecución contra el pueblo judío, ¿no? Creo que hay que decir las cosas como son y con la mayor imparcialidad posible. Totalmente de acuerdo, embajador, con esta parte final de la necesidad de reforma, que ya lo ha dicho, lo ha reiterado, embajador, la necesidad de reformar la Carta de las Naciones Unidas con respecto al tema del veto, parte del contenido de la Carta, y hay otros temas que tienen que ver con los derechos humanos que también deberían ser, creo, revisados, y como bien dice, es inadmisible que se haya convertido en un nuevo campo de concentración toda la franja de Gaza. Vamos a estar atentos, en todo caso es un gran avance, es considerado así, embajador, un gran avance el que haya más países que están de acuerdo con reconocer al Estado judío, y solamente faltaría los Estados Unidos. ¿Qué tendría que pasar? Pregunta final, embajador, para que Estados Unidos pudiera aceptar al Estado palestino en el escenario político. Así es, Néstor, pero tenemos que considerar, las Naciones Unidas están cumpliendo ahora 80 años, ¿no? Y 80 años, bueno, es un tiempo considerable como para que no se haya encontrado una solución a los problemas que dieron origen precisamente a la creación de la ONU, ¿no? Obtener un mundo en que hubiese paz y justicia internacionales. Pero, sin embargo, estamos quizás en uno de los momentos más difíciles de la historia humana, porque ahora, como ya lo dije hace unos minutos, estamos a merced de la voluntad de una sola persona. O sea, ¿qué sistema puede ser considerado justo que por una sola persona la humanidad entera no pueda alcanzar el ideal de justicia que todos nos merecemos? Hemos nacido para vivir en un mundo justo, en un mundo equilibrado, en un mundo mejor, donde el bienestar debería ser gozado por todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidades, ni de razas, ni de lenguas, ni de nada por el estilo. Y también esto sirve para tener en cuenta que esas ansias de justicia no son solamente de carácter internacional, sino que deben darse también al interior de cada país, al interior de cada estado. Eso es lo que deberíamos recapacitar en las fiestas patrias, como lo dije al comentar la homilía del cardenal Castillo. No solamente por el tema interno, sino el tema mundial. Gracias, embajador, por este coloquio, esta nueva edición del coloquio de los jueves con Juan. Un abrazo, embajador, y buen día. Muy buenos días y muchas felicidades para todos.